A ver. Silencio. Escuchad. Es Sevilla. El sol empieza a salir, una bola de fuego naranja sobre la Giralda. Las calles están vacías, huele a azahar y al relente de la noche. Y allí, en el barrio de Nervión, se levanta un templo. El Ramón Sánchez Pizjuán. Está en silencio. No hay nadie. Pero si te acercas, si pegas la oreja a la pared, casi puedes oír los ecos. Los fantasmas de 1000 batallas, gritos de gol, cánticos que te ponen los pelos de punta, el sonido de un balón golpeando la red. Es una sensación extraña, como estar en un lugar sagrado. Un lugar donde han pasado cosas que no se pueden explicar con lógica. Es el reino del sevillismo. La gente dice que al Sevilla se le da bien la Europa League. Pero eso es una simplificación, es quedarse en la superficie. Es como decir que a Rafa Nadal se le da bien la tierra batida. No. Es algo más profundo, casi religioso. Hay una frase que lo resume todo, una pintada que apareció una vez en los muros del estadio y que se ha convertido en un mantra, en un mandamiento. Se la susurran los abuelos a los nietos. Se la gritan los jugadores en el túnel de vestuarios. Aquí no se juega la Europa League. Aquí se defiende un reino. Y es la pura verdad. Esto no es solo fútbol. Es una cuestión de identidad, de orgullo, de defender una corona que sienten que les pertenece por derecho divino. Imagina el césped, fresco por el rocío de la madrugada. Las gradas, un mar de asientos rojos vacíos que han visto de todo. Han visto lágrimas de alegría y de pena. Han visto a leyendas nacer y a héroes caer. Han sentido el temblor de 40.000 almas saltando a la vez. Este estadio no es solo cemento y acero. Es un corazón que late. Un corazón que ha bombeado la sangre de generaciones de sevillistas. Antes de que llegaran las luces de la UEFA, antes de las finales y los títulos, este lugar ya era especial. Era el centro del universo para miles de personas que encontraron en un escudo y unos colores una razón para creer. Y esa creencia es la clave de todo. Es una fe que no se rinde, que se crece ante la adversidad. Una fe que ha convertido a un club con una historia de altibajos en el rey absoluto de una competición. 7 veces. 7. Es una locura. Es un número que desafía cualquier estadística, cualquier pronóstico. Porque cuando el Sevilla juega en Europa los jueves por la noche, no solo juegan 11 tíos contra otros 11. Juega toda una ciudad. Juega la historia. Juega el fantasma de Antonio Puerta. Juega el hambre de los que nunca habían ganado nada. Juega el peso de un reino que hay que defender a muerte. Vámonos para atrás, mucho antes de que la gente se volviera loca con la Europa League. El Sevilla Fútbol Club no nació siendo un gigante. ¿Qué va? Nació como nacen estas cosas, con un grupo de amigos, con más ilusión que dinero. En los primeros años, la cosa era sobrevivir. Partidos en campos de tierra, camisetas que se desteñían con el sudor y los lavados. Era fútbol en estado puro. La gloria era ganar el derbi contra el Betis, celebrar un ascenso, mantenerse en primera. Durante décadas, el Sevilla fue un equipo de clase media. Un equipo con una afición increíblemente fiel, de esas que van al campo, llueva, truene o caiga una plaga de langostas. Pero los títulos grandes, las copas, eso era algo que veían por la tele. La vitrina de trofeos no es que estuviera vacía, pero tenía espacio de sobra. Una liga allá por 1946, varias copas del Rey. Pero pasaban los años, las décadas, y el club vivía en una especie de quiero y no puedo. Tenían jugadores buenos, momentos de brillantez, pero siempre faltaba algo. El último paso. La mentalidad ganadora. La afición soñaba, claro. Soñaba con ver a su equipo levantar un trofeo europeo. Pero era eso, un sueño. Algo que parecía reservado para los Madrid, Barça o los grandes de Italia e Inglaterra. El Sevilla era otra cosa. Era el equipo del coraje y la casta. El de dicen que nunca se rinde. Pero la gloria europea parecía una galaxia muy, muy lejana. Entonces, a principios del siglo XXI, algo empezó a cambiar. Como una pequeña grieta en una presa que anuncia que algo grande va a pasar.
La llegada de gente como Roberto Alés a la presidencia y sobre todo, la aparición de una figura clave, un tipo que revolucionó el club desde dentro, Ramón Rodríguez Verdejo, alias Monchi. Un exportero del club que tenía un ojo clínico para fichar. Monchi no tenía el presupuesto de los grandes, así que tenía que ser más listo. Buscaba talento donde otros no miraban. Fichaba barato y vendía caro. Dani Alves, Julio Baptista, Luis Fabiano, Canuté. Una lista interminable de jugadores que llegaron como desconocidos y se convirtieron en estrellas mundiales. Monchi construyó los cimientos, ladrillo a ladrillo, fichaje a fichaje. Creó una estructura deportiva que funcionaba como un reloj suizo. Y con esos mimbres, el equipo empezó a competir de verdad. Ya no era solo sobrevivir, era mirar a los ojos a cualquiera. El Sánchez Pizjuán empezó a vivir noches mágicas en la Copa de la UEFA. El ambiente se volvió legendario. El himno del arrebato, cantado a capela por todo el estadio, se convirtió en un arma de intimidación masiva. Se estaba gestando algo, la gente lo sentía en el aire. La ciudad olía a incienso y a noche grande de fútbol. El sueño, ese sueño lejano, de repente, parecía un poco más cerca. Y llegó el año 2006, el año cero de esta historia. El equipo dirigido por Juan de Ramos era una máquina. Tenía de todo: la seguridad de Palop en la portería, la potencia de Javi Navarro y la clase de Escudé en defensa, el motor inagotable de Martí y Maresca en el medio. Y arriba, la magia. La velocidad de Jesús Navas, la elegancia de Adriano, la inteligencia de Saviola y la pegada de Luis Fabiano y Canuté. Era un equipazo, pero un equipazo que nunca había ganado nada importante. La presión era brutal. La ciudad entera estaba contenida, aguantando la respiración. Llegaron a la final de la Copa de la UEFA en Eindhoven contra el Middlesbrough inglés. La final. El día de Sevilla se paralizó. Miles de sevillistas viajaron a Holanda, tiñendo la ciudad de rojo y blanco. Los que se quedaron en casa llenaron bares, plazas, o se encerraron en sus casas con la familia y los amigos. Era más que un partido. Era una cita con la historia. Y el equipo no falló. Fue una exhibición. Un 4-0 que no dejó lugar a dudas. El primer gol de Luis Fabiano, de cabeza. Luego, la locura. Enzo Maresca, un italiano con alma de sevillano, marcó 2 goles y se convirtió en el héroe de la noche. El cuarto, de Canuté, fue la puntilla. El pitido final desató una explosión de alegría que se sintió desde Eindhoven hasta el último rincón de Andalucía. La celebración fue algo nunca visto. El portero, Andrés Palop, lo recuerda así. Cuando el árbitro pitó, no sabía qué hacer. Solo quería correr, abrazar a todo el mundo. Vimos a la afición llorando de alegría. Y entendimos que habíamos hecho algo muy grande. No era solo un título para el club, era para toda esa gente que había sufrido durante décadas. La imagen de Javi Navarro y Pablo Alfaro, los 2 capitanes, levantando la copa al cielo de Eindhoven, es historia del sevillismo. Era la primera, la que abrió la puerta, la que demostró que sí se podía, que el sueño era real. El impacto de esa victoria fue tremendo. Cambió la mentalidad del club para siempre. Dejaron de ser el equipo simpático que jugaba bien pero no ganaba. Se convirtieron en un equipo ganador, un equipo temido en Europa. Esa copa fue la confirmación del proyecto de Monchi, la consagración de Juan de Ramos y el premio a una generación de futbolistas inolvidable. Para la afición, fue la liberación. Décadas de espera, de bromas de los rivales, de sueños rotos, se acabaron en 90 minutos. El Sevilla había entrado en el mapa del fútbol europeo. Y lo más importante, le habían cogido el gusto a ganar. No sabían que aquello era solo el principio. Al año siguiente, el Sevilla lo volvió a hacer. Repitieron la hazaña. Llegaron a otra final de la Copa de la UEFA, esta vez en Glasgow, contra otro equipo español, el Español. La final fue un infarto, un partido durísimo, de poder a poder. Se adelantó el Sevilla con gol de Adriano. Empató Riera. En la prórroga, Canuté volvió a poner por delante al Sevilla, pero Jonatas, con un golazo, mandó el partido a los penaltis.
La tensión era insoportable. Y ahí, en la tanda de penaltis, emergió la figura gigante de Andrés Palop. El portero sevillista se convirtió en un muro. Paró 3 penaltis, 3. Le dio la segunda copa consecutiva al Sevilla. La locura, otra vez. Pero el destino, que a veces es un cabrón, tenía preparada una tragedia inimaginable. Pocos meses después de la gloria de Glasgow, en el primer partido de Liga, en el Sánchez-Pizjuán, pasó lo impensable. Antonio Puerta, la zurda de diamantes, un canterano de 22 años que era el alma del equipo y autor del gol que les metió en la primera final, se desplomó sobre el césped. Se recuperó, salió por su propio pie, pero en el vestuario volvió a desvanecerse. 3 días después, el 28 de agosto de 2007, Antonio Puerta falleció. El fútbol se paró. El mundo se paró. El sevillismo se rompió en 1000 pedazos. El dolor fue indescriptible. Fue un golpe del que es imposible recuperarse del todo. Un chaval joven, lleno de vida, uno de los suyos, se había ido para siempre. El funeral fue una manifestación de dolor que unió a toda la ciudad, a todo el fútbol español. Aficionados del Sevilla y del Betis, abrazados, llorando juntos. La imagen de la capilla ardiente en el estadio, con miles de personas pasando a despedirse, es de las que se te clavan en el alma. El club, los jugadores, la afición, todos estaban destrozados. ¿Cómo se sigue después de algo así? ¿Cómo vuelves a jugar al fútbol cuando has perdido a un hermano en el campo? Pero el Sevilla, fiel a su lema, nunca se rinde. Y convirtieron el dolor en fuerza. Jugaron la Supercopa de Europa contra el Milan pocos días después, con el corazón roto, pero con el nombre de Puerta en la camiseta y en el alma. Perdieron, pero eso era lo de menos. A partir de ese día, cada victoria, cada gol, cada minuto de esfuerzo, fue por él. Antonio Puerta se convirtió en un símbolo eterno. En el ángel de la guarda del sevillismo. Su recuerdo es una herida que nunca cierra, pero también es una fuente de inspiración inagotable. La leyenda de las 7 Europa Leagues no se puede entender sin la estrella de Antonio, que desde el cielo ilumina el camino del Sánchez-Pizjuán. Pasaron unos años. El equipo se tuvo que reconstruir. Se fueron leyendas, llegaron caras nuevas, y llegó un nuevo director de orquesta. Unai Emery. Un entrenador obsesivo, meticuloso, un enfermo del fútbol, un tipo que vivía por y para preparar cada partido como si fuera el último de su vida. Con Emery al mando, y Monchi, como siempre, moviendo los hilos en los despachos, el Sevilla volvió a construir un equipo competitivo. Un equipo con el ADN de la Europa League. Un equipo que, como su entrenador, era pura intensidad. Rakitic, Baca, Gameiro, Vitolo, Envía. Jugadores que entendieron perfectamente lo que significaba jugar esta competición para el Sevilla. La primera final de la era Emery fue en Turín, en 2014. El rival, el Benfica. Un equipo portugués que llegaba con la maldición de Bela Gutmann a cuestas, esa que decía que no ganarían un título europeo en 100 años. El partido fue un sufrimiento. 0-0, prórroga. Y de nuevo, penaltis. El territorio del Sevilla, el lugar donde se agigantan. Y otra vez, un portero como héroe. Esta vez fue el portugués Beto, que detuvo 2 lanzamientos. Kevin Gameiro marcó el penalti definitivo y la tercera Europa League se fue para Nervión. La celebración fue una liberación. El Sevilla volvía a ser campeón. Emery, con los ojos inyectados en sangre, celebrándolo como un poseso, era la imagen de la ambición de ese equipo. Al año siguiente, en 2015, la historia se repitió, como un bucle maravilloso, final en Varsovia. El rival, el Dnipro ucraniano, un equipo rocoso que había sido la sorpresa del torneo. Pero el Sevilla ya jugaba de memoria estas finales, sabían sufrir, sabían competir. Fue un partido de ida y vuelta, una locura. Marcó el Dnipro, remontó el Sevilla con goles de Krychowiak y Baca. Volvió a empatar el Dnipro. Y entonces, cuando más quemaba el balón, apareció él. Carlos Baca. El colombiano, con una definición de crack, marcó el 3-2 definitivo. La cuarta. La segunda consecutiva con Emery. Ya no era casualidad.
era una dinastía. Monchi lo explicó una vez. La clave es que los jugadores que llegan nuevos entienden enseguida lo que significa este torneo para nosotros. Ven las fotos, los vídeos, escuchan a la afición y se contagian. Quieren ser parte de esa historia, y eso es lo que consiguió Emery. Crear un grupo con un hambre voraz. Un equipo que en la liga podía ser irregular, pero que los jueves se transformaba. Se ponían el traje de superhéroes. Turín y Varsovia consolidaron al Sevilla como el rey de la Europa League. Nadie tenía más títulos que ellos. Habían creado un idilio, una relación de amor tóxico para sus rivales, con esa copa plateada. Si lo de ganar 2 seguidas parecía increíble, imagínate ganar 3. Era algo que solo habían conseguido los grandes equipos de la historia, el Madrid de Di Stéfano, el Ajax de Cruyff, el Bayern de Beckenbauer. Y el Sevilla de Unai Emery se plantó en otra final, la tercera consecutiva, en Basilea, en 2016. El rival, otro equipo histórico, el Liverpool de Jürgen Klopp, un gigante de Inglaterra. El reto era mayúsculo. Y la primera parte fue una pesadilla. El Liverpool fue un huracán. Marcó Sturridge un golazo con el exterior, y pudieron ser 3 o 4. El Sevilla estaba en la lona, groggy, pidiendo la hora. El sueño de la quinta parecía hacerse añicos. Llegó el descanso. 1-0 perdiendo. El vestuario era un funeral. Pero ahí, Unai Emery hizo su magia. Dio una de esas charlas que cambian partidos, que cambian carreras. Les gritó, les motivó, les recordó quiénes eran. Les dijo que salieran y jugaran como el Sevilla, que demostraran por qué eran los campeones. Y los jugadores salieron al campo con otros ojos. A los 17 segundos de la segunda parte, Kevin Gameiro empató el partido. 17 segundos. El Liverpool no se lo podía creer. El estadio, lleno de ingleses, se quedó mudo. El Sevilla había vuelto de entre los muertos, y ya no había quien los parara. Entonces, apareció el héroe inesperado, el capitán, Jorge Andújar, Coke. Un lateral derecho de Madrid que se había convertido en un símbolo del sevillismo por su entrega y su carácter. Coke, en la noche de su vida, marcó 2 goles. 2. El primero, un derechazo desde la frontal. El segundo, lleno de suspense, tras un rebote, con el linier levantando la bandera y el árbitro concediéndolo. Fue el éxtasis, el 3-1, la remontada imposible. El Sevilla le había dado la vuelta a la final de una manera brutal, épica. Klopp, en la banda, no entendía nada. Su equipo, arrollador en la primera parte, había sido devorado por la fe y el orgullo del campeón. La quinta, la tercera consecutiva, una gesta histórica. El Sevilla entraba en el Olimpo del fútbol europeo. Coke, llorando, levantando la copa, es otra de esas imágenes icónicas. Esto es increíble. En el descanso, estábamos hundidos. Pero este equipo tiene algo especial. Nunca se rinde, dijo el capitán, con la voz entrecortada por la emoción. Esa final de Basilea fue, quizás, la demostración más bestia de la mentalidad del Sevilla en la Europa League. La capacidad de sufrir, de resistir cuando el rival es superior y de golpear en el momento justo. Fue la coronación definitiva de la era Emery y la prueba de que en esta competición, el escudo del Sevilla pesa más que cualquier presupuesto o cualquier nombre. Después de la era Emery, el Sevilla tuvo que volver a reinventarse. Pasaron varios entrenadores, el equipo cambió, pero la obsesión por la Europa League seguía ahí, intacta. Y llegó la pandemia. El mundo se paró. El fútbol se jugó sin público, en estadios vacíos y silenciosos. Un escenario fantasmagórico. En ese contexto tan extraño, el Sevilla, ahora dirigido por Julen Lopetegui, un entrenador con fama de metódico y cerebral, se abrió paso de nuevo en su competición fetiche. Llegaron a la fase final, que se jugó en Alemania, en un formato de partido único. Era la Europa League más rara de la historia. El camino fue durísimo. En cuartos, contra los Wolves, sufrieron lo indecible. Ocampos falló un penalti, pero marcó el gol de la victoria en el minuto 88. En semifinales, contra el Manchester United, más de lo mismo. Se adelantaron los ingleses, empató Suso, y cuando el United más apretaba, apareció el portero, Yassine Bounou,
Bono, que hizo un partido espectacular, y De Jong, que había salido desde el banquillo, marcó el 2-1. Otra vez a la final, la sexta. El rival, el Inter de Milán de Antonio Conte, con Lukaku y Lautaro Martínez en plan estrellas. Un equipazo. La final más difícil de todas, decían muchos, y la final fue una batalla épica. Un partidazo. Se adelantó el Inter de penalti, marcado por Lukaku. Respondió el Sevilla con 2 goles de cabeza de Luuk de Jong, el héroe inesperado. Volvió a empatar el Inter, con gol de Godín. 34 minutos y 4 goles. Una locura. El partido era un toma y daca constante. Y en la segunda parte, llegó el momento clave. Minuto 74. Una falta lateral. La cuelga Banega, el mago argentino que se despedía del club. El balón queda muerto en el área, y Diego Carlos, el central brasileño, se inventa una chilena. El remate iba fuera, pero Lukaku, en su intento de despejar, la metió en su propia portería. El destino, a veces, es así de cruel y de maravilloso. El pitido final en el estadio vacío de Colonia fue surrealista. No había afición para celebrarlo, solo los gritos de los jugadores y el cuerpo técnico. Pero la emoción era la misma. Jesús Navas, el niño de los Palacios, el canterano que había ganado la primera en 2006, ahora, como capitán, levantaba la sexta. Lloraba como un niño. Lágrimas de alegría, de orgullo, de recuerdo por su amigo Antonio Puerta. Esa copa, ganada en silencio, en mitad de una crisis mundial, tuvo un significado especial. Fue la prueba de que el idilio del Sevilla con la Europa League iba más allá del calor de su gente. Era algo que llevaban dentro, era su competición, y ni una pandemia podía cambiar eso. Llegamos a la séptima, la más improbable, la más increíble de todas. La temporada 2022-2023 fue un desastre para el Sevilla en la Liga. El equipo no funcionaba, coqueteaba con el descenso. Pasaron 2 entrenadores, Sampaoli y Lopetegui antes que él. El club era un manojo de nervios, la situación era crítica, y entonces, a falta de pocas jornadas para el final, llegó él, José Luis Mendilibar, un entrenador vasco, de la vieja escuela, un tipo directo, sin tonterías, con un discurso sencillo, correr, presionar, jugar fácil y echarle huevos. Nadie daba un duro por ellos, el objetivo era salvarse del descenso. La Europa League parecía un sueño imposible, pero esto es el Sevilla, y esto es la Europa League, y con Mendilibar, el equipo se transformó. Empezaron a ganar partidos con una simpleza aplastante. Eliminaron al Manchester United en cuartos con una exhibición en el Pizjuán. Un 3-0 que dejó a todo el mundo con la boca abierta. En semifinales contra la Juventus, sufrieron en Turín, empatando en el último segundo, y en la vuelta, en Nervión, en otra noche mágica, ganaron en la prórroga con un gol de Lamela. Contra todo pronóstico, se habían plantado en otra final. En Budapest. El rival, la Roma de José Mourinho. El especialista en ganar finales, el anti-Sevilla. El choque de estilos era total. La final fue lo que se esperaba. Un partido feo, trabado, una guerra de guerrillas. Mourinho llevó el partido a su terreno. Se adelantó la Roma con un gol de Dybala. El Sevilla sufría, no encontraba su juego, pero no se rindió. Nunca lo hace. En la segunda parte, un centro de Navas, como no, lo remató Mancini en propia puerta. Empate. El partido se fue a la prórroga. No pasó nada. Y por supuesto, se llegó a los penaltis, el hábitat natural del Sevilla. El lugar donde Mourinho perdía su aura, y el Sevilla se convertía en un monstruo invencible. Y allí, apareció de nuevo el héroe de la portería, Bono. La tanda de penaltis fue un ejercicio de fe. La Roma, agarrotada por la presión. El Sevilla, con la confianza de quien se sabe rey de este formato. Y Bono, gigantesco, paró 2 penaltis, con una tranquilidad pasmosa. El lanzamiento definitivo le correspondía a Gonzalo Montiel, el mismo que le dio el Mundial a Argentina. El destino es caprichoso. Lo falló. El portero se lo paró, pero se había adelantado. Había que repetirlo. La tensión era máxima. Montiel, con nervios de acero, cogió el balón, miró al portero, y esta vez sí, lo metió. Gol. La séptima. La más increíble. La de Mendilibar. La de Bono. La de la fe.
La que demostró que, incluso en su peor año, el Sevilla es el rey de esta competición. Y aquí estamos, hoy, 2 de agosto de 2025, mirando hacia atrás. 7 copas, 7. Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia, Basilea, Colonia y Budapest. 7 ciudades europeas conquistadas, 7 noches de gloria eterna. 7 capítulos de una historia que parece escrita por el mejor guionista de Hollywood. Si te lo cuentan, no te lo crees. Un club que durante casi 60 años no ganó un título europeo, de repente, se convierte en el emperador absoluto de una competición. Es una anomalía, una bendita anomalía que ha puesto a Sevilla en el centro del mapa del fútbol mundial. Es la historia de cómo la fe y la identidad pueden superar al dinero y a los superclubes. Las 7 copas, alineadas sobre el césped del Sánchez-Pizjuán, brillan bajo los focos. Cada una tiene un nombre, un héroe, una historia. La de Palop parando penaltis en Glasgow. La del gol de puerta al Schalke que lo empezó todo. La de la remontada de Koch en Basilea. La del cabezazo de De Jong en Colonia. La del penalti de Montiel en Budapest. Son cicatrices de guerra, medallas de honor. Son el testimonio de un club que encontró en una competición su razón de ser, su territorio sagrado. Monchi, el arquitecto, lo resume así. No es que la queramos más que nadie, es que la entendemos mejor que nadie. La afición, en la grada, canta el himno. A capela. Con el alma, con la garganta rota. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. Las bufandas al viento. Las luces de los móviles creando una constelación de estrellas rojas. Hay abuelos que vieron al equipo en segunda división llorando junto a sus nietos, que solo han conocido la gloria. Es una comunión perfecta entre un equipo y su gente. Una historia de amor que se ha forjado a base de sufrimiento, de remontadas imposibles, de tandas de penaltis agónicas y de explosiones de alegría que curan todas las heridas. 7 veces campeones, 7 veces leyenda. La historia está escrita en plata. No hay debate, no hay discusión. Cuando llega la primavera y suenan los acordes del himno de la UEFA Europa League, algo cambia en el aire de Sevilla. Un escalofrío recorre la ciudad. Se encienden las luces del Pizjuán. Y el rey se prepara para defender lo que es suyo. Porque la conclusión, después de todo este viaje, es simple y rotunda. Es la frase que lo resume todo, la que resuena en cada rincón de Europa. El Sevilla no juega la Europa League, la domina.